¿Sabías que hubo una enfermedad capaz de borrar pueblos enteros del mapa, dejando aldeas vacías donde solo quedaban ecos? La peste bubónica, también llamada peste negra, asoló Europa entre 1347 y 1353. Se estima que acabó con la vida de entre 25 y 50 millones de personas, casi la mitad de la población del continente en ese entonces. Llegó a través de barcos mercantes que transportaban ratas infestadas de pulgas, portadoras de la bacteria Yersinia pestis. Nadie comprendía la enfermedad. Unos decían que era un castigo de Dios, otros que el aire estaba envenenado, otros decían que era el fin de los tiempos. Los síntomas eran brutales y casi siempre mortales. Al inicio, fiebre alta y escalofríos sacudían el cuerpo, seguidos de un cansancio insoportable. Después, aparecían los bubones, que eran inflamaciones negras y purulentas en el cuello, las axilas o la ingle, del tamaño de una nuez o incluso de una manzana pequeña, dolorosos al tacto, calientes y tensos. Pronto supuraban pus y sangre. A estos signos se sumaban hemorragias internas que manchaban la piel de morado y una tos con sangre que parecía desgarrar los pulmones. En cuestión de días, la muerte llegaba, dejando aldeas enteras en silencio. Mi aldea estaba en Provenza, al sur de Francia, entre campos de trigo y viñedos. Era un lugar tranquilo, donde el repique de las campanas marcaba el ritmo de la vida. Pero aquel otoño, el sonido de las campanas solo anunció la muerte. No fue un otoño como los demás. En lugar de aire fresco y hojas doradas cubriendo los caminos, el viento soplaba tibio y sin consuelo, cargado de polvo que se pegaba en la garganta. Los viñedos se marchitaban antes de tiempo. Las uvas se pudrían en las ramas y los campos parecían fatigados, como si la tierra misma hubiese enfermado. El olor húmedo de la estación nunca llegó. En su lugar, un hedor seco, casi rancio, flotaba sobre la aldea. Bajo ese cielo opaco y sin colores, llegaron los primeros rumores. Decían que en Italia y en París la gente caía muerta en las calles, que los carros no alcanzaban a recoger los cuerpos, que el aire mismo estaba maldito. Algunos aseguraban que era un castigo divino, otros colgaban hierbas en las puertas o ponían trapos empapados en vinagre en las ventanas, creyendo que así se salvarían. Los sacerdotes nos decían que rezáramos, que el arrepentimiento era la única salvación ante el juicio final. El miedo cambió todo en el pueblo. Aunque algunos no creían en las noticias que venían de afuera, ya nadie compartía pan ni vino. Y si alguien tosía, aunque fuera por el polvo, los demás se apartaban como si vieran al mismo diablo. Un grupo de vecinos cavó una zanja en torno a la aldea, convencidos de que así la peste no entraría. Nadie salía después del toque de las campanas, y las noches se hicieron silenciosas, como si hasta los grillos le temieran a la enfermedad. Mientras tanto, mi padre no estaba con nosotros. Había partido semanas antes hacia Marsella. Quería vender vino de nuestras viñas. Prometió regresar con monedas y con noticias del puerto. Cada día mi madre encendía una vela para que volviera sano. Pero los días pasaban y no sabíamos nada de él. En casa, mis hermanos Pedro e Inés me preguntaban cuándo volvería, y yo fingía que no estaba preocupado. Yo tenía 11 años, y lo único que sentía era que algo oscuro se acercaba. El primero en enfermar fue el médico del pueblo. Nadie lo esperaba. Era fuerte, siempre con olor a hierbas y vino caliente. Pero de pronto le brotaron bubones en el cuello y en las axilas, tan grandes que parecía que la piel se le desgarraría. Tosía sangre y gemía como un niño. Murió en menos de una semana. Y sin él,
que conocía los remedios pudo salvarse, ¿qué quedaba para los demás? Tras su muerte, uno a uno comenzaron a aparecer más casos. Primero una pareja de ancianos que vivía cerca de la iglesia. Luego fueron los Picard, una familia adinerada dueña de extensas granjas. Después me enteré de la muerte de mis amigos Dennis y Mary, con los que jugaba siempre en la plaza. Al poco tiempo, ya nadie salía. Cada familia se encerró tras sus puertas, creyendo que el aislamiento los salvaría. Pero aún así la enfermedad entraba en las casas como el viento, invisible, imparable. Cada día se escuchaban menos voces, cada día se escuchaban más campanas. La preocupación por la comida crecía. Los campos de trigo seguían ardiendo bajo el sol, pero nadie los cosechaba. Los hornos se apagaron y el pan desapareció de las mesas. En mi casa, mi madre contaba los sacos de grano una y otra vez, racionando cada puñado como si pudiera alargar los días. Y entonces, la peste entró a mi hogar. Primero fue mi hermano Pedro. Una noche comenzó a temblar en su cama. Su piel estaba ardiendo como hierro al rojo vivo. Tenía manchas moradas en el pecho y un bulto en la ingle. Mi madre rezaba a su lado, sin dormir, mojándole los labios. Al tercer día, dejó de respirar. Mi madre lo enterró sola en el patio porque nadie quiso ayudar. A los pocos días, mi hermana Inés empezó a toser. Al principio parecía un resfriado, pero pronto la tos comenzó a sacudirla entera y le hacía escupir sangre que manchaba las sábanas. Sus piernas se cubrieron de manchas negras y su voz se convirtió en un gemido. De nuevo, nadie quiso ayudarnos a enterrarla. El aire de los muertos es veneno, decían los vecinos, y cerraban la puerta en nuestra cara. Entonces, inevitablemente enfermó mi madre. Su piel ardía, sus labios estaban secos y en su cuello crecían los mismos bubones que había visto en Pedro. Me abrazó una última vez, tan caliente que casi me quemó. 2 días después, ya no pudo levantarse. Murió en su cama, con los ojos abiertos hacia el techo. No la moví. Afuera repetían que los cadáveres traían la peste más rápido que los vivos, y yo tenía miedo de tocarla. Pero el olor comenzó a llenar la casa. Era un hedor pesado, dulzón y rancio que se pegaba a la garganta. Dormí al otro lado de la habitación, tapándome la cabeza con una manta. Fiebre. Entonces llegó mi turno. La fiebre me devoró. El calor dentro de mi cuerpo era insoportable, como si me hubieran arrojado un horno encendido. El sudor me empapaba, pero aún así seguía temblando. Apenas podía distinguir la vigilia del sueño. El techo se ondulaba como si respirara, y en las sombras juraba ver figuras moverse. Fue una de esas noches, con la piel ardiendo y la mente atrapada en los delirios, cuando lo escuché. Un crujido suave, como de madera al romperse. Abrí los ojos lentamente y vi como el cuerpo de mi madre, rígido bajo las sábanas, parecía estremecerse. Al principio pensé que era la fiebre jugando conmigo, pero entonces su cabeza se giró, lentamente, como un sonido apenas perceptible, y me miró fijamente. Sus ojos seguían abiertos y vidriosos. Clavaron en mí una mirada que no era la mirada viva que conocía. Un hilo de aire escapó de sus labios como si quisiera decir algo. Me quedé inmóvil, con la respiración contenida, con el corazón golpeándome las sienes. Pasé la noche entera así, sin poder dormir, aterrorizado por cada pequeño ruido.
el roce de las telas, el crujido del suelo, el rumor del viento en la zanja. No me atreví a acercarme, no pude moverme hasta que el primer pálido del amanecer entró por la ventana. Al abrir los ojos, la cama estaba quieta otra vez, y su cuerpo yacía inmóvil como antes. Y sin embargo, aún con la luz, no supe si aquello había sido una obra de la fiebre o si, realmente, mi madre había cobrado algún movimiento que nadie debía tener. Contra todo pronóstico, no morí. Los días pasaban como un delirio interminable. A veces creía sentir la muerte posada sobre mi pecho. A veces despertaba con un soplo de aire que me devolvía las fuerzas. Los bubones seguían ahí, negros y tensos, pero dejaron de arder. El dolor en las articulaciones disminuyó. El aire regresó a mis pulmones y mi cuerpo, que parecía destinado a la tumba, comenzó a aferrarse a la vida con una fuerza que yo mismo no comprendía. Era como si la peste, cruel y caprichosa, hubiera decidido perdonarme a mí y a nadie más de mi familia. No sé por qué yo y no ellos. La peste me dejó solo en una casa que ya no sentía mía. El hambre me obligó a salir. Afuera, el aire no era distinto. Entré en casas donde los cuerpos aún yacían cubiertos con telas. En otras solo quedaban rastros. Un plato a medio comer, un cántaro volcado, unas sandalias olvidadas en la puerta. Saqué pan duro, un poco de vino agrio y me los guardé con manos temblorosas, como si estuviera robando a los muertos. Cuando el sol empezó a caer, regresé con el botín en los brazos. Esa tarde enterré a mi madre junto a mis 2 hermanos. En ese silencio absoluto, comprendí lo que realmente significaba sobrevivir. No era una victoria. Esto que estaba viviendo era mi condena. Historias como la mía se repitieron en miles de pueblos de Europa. La peste negra no distinguió entre ricos y pobres. Arrasó ciudades enteras y dejó aldeas fantasmas. Se calcula que entre 1/3 y la mitad de la población europea murió entre 1347 y 1353. Los cadáveres se amontonaban en fosas comunes, y las campanas de las iglesias sonaban sin descanso hasta que no quedó nadie para tocarlas. Los pocos sobrevivientes, como yo, cargamos con el peso de haber visto morir a todos, y con la certeza de que la peste podría regresar en cualquier momento. Y lo hizo. Durante los siguientes años y décadas, como un recuerdo constante de que la vida podía desaparecer tan rápido como el sonido de una tos en la noche, la enfermedad volvió. Sobrevivir no siempre es una bendición, a veces es una condena. Este niño perdió todo en una semana, hermanos, madre, amigos, y tuvo que enterrarlo solo con 11 años. 50 millones de personas murieron en la peste negra, pueblos enteros desaparecieron, y esta historia es real. Si te conmovió, déjanos tu comentario, y suscríbete, porque Las Voces del Mitlán traen historias que nunca debieron olvidarse. Recuerda, la fragilidad de la vida nos une a todos.